Bienvenidos al programa número 400 de Kaiser Report. Soy Max Kaiser. A lo largo de 400 programas hemos estado informando sobre los mercados, las finanzas, los escándalos, Jamie Dimon, la liberación de la plata, el oro alemán, la impresión de bonos falsos respaldados por los bancos zombies, el bonocalipsis, la guerra de divisas y acerca de Bobama. Pues sí, Max. Bobama aparece en los titulares, pero me gustaría empezar con una entrevista que estuvimos viendo con un legendario fotoperiodista que ha sido varias veces reportero de guerra, Don McCullin. Y en esa entrevista dijo respecto al tiempo que pasó en Vietnam, que a menudo tenían que dormir entre cadáveres y en tiempo de guerra uno se acostumbra a algo así. Y Kaiser Report es un programa que informa sobre la guerra financiera y eso me hace pensar que la gente se ha acostumbrado a los cadáveres de todos esos bancos de deuda y de bancos y economías zombies y está tan acostumbrada que ni siquiera percibe el olor a los cadáveres que menciona McCullin. Por eso tengo esa imagen de Bobama, que no es ni una foto retocada ni una de las obras de William Van Zyl. Es una foto del presidente tomada la semana pasada en el momento en que una mosca se posaba en la cara, de manera que o bien es un Bobama o tiene cadáveres a su alrededor. Y Anna Brodskaya me envió esa foto donde vemos la imagen real de Jamie Dimon tomada con un filtro que muestra la auténtica naturaleza de las personas. Exactamente. En un escenario de guerra, todo apesta a cadáveres y a podrido. Pero en la guerra financiera, los bancos como el HSBC, Lloyds, Barclays, el Royal Bank of Scotland, todos son dirigidos por zombies muertos y putrefactos. Pero no les podemos oler, porque el sistema bancario putrefacto no desprende ningún olor. Por eso la gente no es consciente de que anda entre muertos. La libra británica es una divisa zombie y los banqueros británicos son todos unos banqueros mafiosos necrófilos, amantes de zombies. Y esa es nuestra labor, informar desde el frente de batalla. Exactamente, aunque yo sí creo que hay un hedor insoportable. Y es el que pudimos oler en el 2007 y el 2008 cuando cundió el pánico y la gente se asustó. Y fue por el hedor del sistema bancario. Pero la gente ya se ha acostumbrado y se limita a seguir su vida mientras se come una hamburguesa de caballo. En estos 400 programas de Kaiser Report, informando sobre finanzas, ha habido muchos asuntos de los que hemos reportado que se han hecho realidad. Y uno de ellos que mencionaste al principio es la guerra de divisas. Así que empecemos con un primer titular de la semana pasada que parece hecho para este programa número 400. Ilyukayev, el Banco Central de Rusia seguirá comprando oro. El Banco Central ruso seguirá comprando oro porque quiere diversificar sus reservas extranjeras al margen de los activos de papel por considerarlos riesgosos, según declaró el primer vicepresidente Alexei Ulyukayev. Claro, en los 400 programas ya hemos hablado de que existen dos tendencias. La primera es el bonocalipsis que se avecina, y ya han advertido de su llegada a Davos. El Bank of America ha emitido un comunicado donde dice que el mercado de bonos está a punto de caer en una crisis similar a la de 1994, de manera que los rendimientos alcanzarán sus máximos y debido a que los gobiernos tienen tanta deuda y son zombies, serán incapaces de manejar la economía para llevarnos por una auténtica transición hacia un entorno normalizado de unos rendimientos tan altos, y en cambio permiten que la burbuja de bonos se encuentre a máximos históricos en 300 años. Y por eso se avecina el bonocalipsis y Rusia, con bastante buen criterio, junto con China y otros países, se adelantan a ese momento comprando oro. Y lo hacen de una forma muy agresiva, como ya hemos dicho que deberían hacer. El primer nivel de esta guerra financiera se caracterizó porque los bancos no se fiaban los unos de los otros. No había préstamos interbancarios. Y ese nivel de falta de confianza entre los bancos centrales y los gobiernos se parece a la primera Gran Depresión, la anterior Gran Depresión que derivó en una guerra mundial. El Banco de Rusia ha logrado situarse como la cuarta reserva de divisas más grande, con un valor que asciende a 530.000 millones de dólares y un 10% de esa cantidad es oro. Así es. Y por eso nos encaminamos de una guerra con el oro a una guerra abierta. Y luego llegará una guerra fría. Por eso pronto veremos cómo estallarán los fuegos artificiales y cuando la música se detenga,
Aquellos que tengan el oro estarán en una mejor situación. Y hay dos países que están en una terrible situación: Gran Bretaña y Japón, porque no tienen prácticamente oro y están completamente expuestos a la hiperinflación que se avecina en productos como el petróleo. Y aquí en el Reino Unido, donde nos hemos venido porque ya dijimos que la economía va a colapsar, acaban de anunciar una triple recesión. Se enfrentan a una triple recesión porque la economía se sigue degenerando. Y David Cameron, para salir del brete, ha dicho que habrá un referéndum dentro de 5, 6 o 7 años o quién sabe cuándo. Así que van a desestabilizar aún más el sistema que ya está bastante desestabilizado. Por si fuera poco, aquí tenemos un titular de la semana pasada. Es algo muy interesante porque nosotros entrevistamos a Simon Rose de Salven a nuestros ahorristas y ya hace unos meses que se dio cuenta de que existe una extraña confusión en el Reino Unido entre el déficit y la deuda. El déficit se refiere al déficit presupuestario anual del gobierno y la deuda nacional es algo que se acumula a lo largo de las décadas. No se sabe desde cuándo y qué tamaño tiene, pero se sabe que se acerca a 1,4 billones de libras. David Cameron dijo esto en ITV, y cito: aunque este gobierno ha tenido que tomar decisiones duras, estamos progresando. Estamos reduciendo la deuda de Gran Bretaña. Y ahora vamos a ver parte de un programa de su partido político donde aparece contando esas mentiras y confundiendo a la población británica entre lo que es el déficit y la deuda. Ya sé que la gente no solo quiere oír palabras, sino también hechos. Por eso quiero que se sepa exactamente cuáles han sido los logros de este gobierno hasta ahora. Puede que el déficit se haya reducido más de 1,5%. Un 3%. ¿Un 3%? Sinceramente no lo sé. Yo diría que un 30%. Haya llegado a un 2%. Sé que se ha reducido, pero me temo que no sé cuánto. Excelente. Es lo que imaginaba. Va muy bien. Creo que lo estamos haciendo muy bien, sí. Y The Spectator, comentando esta publicidad política, dice: como pueden ver, le preguntan a la gente que adivinen hasta cuánto ha bajado el déficit. Todos imaginan una cifra baja, un 2%, etcétera, y entonces les dicen que en realidad ha sido un 25%. Entonces dicen que están muy impresionados con los conservadores. ¿Se han dado cuenta del truco? Ninguna persona normal sabe lo que significa el déficit. Ni debería saberlo. Dicen que es una palabra retorcida que se utiliza en política con el fin de confundir a la población. Eso ha sido propaganda financiera, propaganda estadística. Inundan el mercado con cifras falsas. La deuda del Reino Unido ahora mismo es de 1,4 billones de libras y se está disparando aún más desde que llegó el poder del gobierno de la coalición. Y lo que esta gente no comenta es que la deuda total del Reino Unido, si se incluye la deuda privada de los balances de los 4 bancos corruptos más importantes, entonces esa deuda aumenta otros 4 billones de libras. Así que no es una deuda de 1,5 o de 1,4 billones. En realidad, es una deuda que alcanza los 5,4 billones, lo que equivale al 300, 400 o al 500% del Producto Bruto Interno. Y por eso esta economía está tremendamente sobrecargada y no tiene perspectiva alguna de crecimiento, porque este es uno de los países más endeudados de los países del G20. De hecho, creo que puede ser el segundo más endeudado de todos. Bueno, la ITV realizó una encuesta entre la población y solo un 6%, tan solo un 6% de la población británica sabe que la deuda nacional está aumentando. Un 94% lo desconoce por culpa de esta propaganda, cuando de hecho la política de David Cameron pretende aumentar la deuda británica hasta un 60%, más que cualquier otro país europeo. Eso es un aumento mayor en 5 años que en los 12 años de gobierno laborista. Precisamente ayer se supo que la deuda nacional había alcanzado los 1.111 millones de libras y se encamina a los 1.400 millones, es decir, 1,4 billones de libras. Una cifra que, por cierto, equivale al gasto por el rescate a los bancos británicos. Esa conexión no es una coincidencia. Y no solo se trata de un aumento de la deuda, es que además no hay crecimiento. Sería algo distinto si aumentara la deuda y aumentara el crecimiento. Pero lo que tenemos es una contracción del crecimiento, un Producto Bruto Interno negativo, una triple recesión y una deuda que aumenta. Por eso la libra esterlina, como ya hemos dicho, ha caído frente al oro y da la sensación de que también va a caer en términos relativos frente a otras divisas. La libra británica no vale ni el papel con el que se imprime.
Me gustaría citar algo que escribiste en Twitter y es una cita de Thomas Jefferson. Para conservar nuestra independencia no debemos permitir que nuestros legisladores nos carguen con deuda perpetua. Debemos elegir entre la economía y la libertad o entre la profusión y la servidumbre. Esto pertenece a una carta redactada en 1860 donde decía que no quería terminar como los británicos cuando empezaron a cargar impuestos sobre los alimentos, la bebida, la mano de obra, algo que no tenía carga impositiva en aquella época en Estados Unidos. El problema de la deuda nacional es que se traspasa a las futuras generaciones y eso es lo que destaca The Spectator con este artículo, que es una de las mentiras más insidiosas que se puede contar a la población, porque la realidad es que la deuda nacional acaba siendo pagada por nuestros hijos y nuestros nietos. También dicen que la inflación es baja, y la mayoría del escándalo sobre la carne de caballo tiene que ver con el cambio de una carne por otra más barata. Y eso es inflación. Cuando manipulan los alimentos en el Reino Unido, aguando la leche o vendiendo productos manipulados en los supermercados, vendiendo carne de caballo en vez de carne de ternera, todo eso es una forma de inflación, porque esos productos se cambian por otros más baratos, y así se crea una inflación oculta. Las porciones son cada vez más pequeñas. Y cuando vamos a Tesco y compramos porciones de algo, vemos que son más pequeñas y que tienen el mismo precio. Y entonces pensamos, no hay inflación, pero es mentira. Claro que hay inflación. Y eso me recuerda a los romanos, que reducían de tamaño sus monedas durante el periodo de la inflación, y eso era una inflación oculta, que es lo mismo que está pasando ahora aquí. Quiero destacar los comentarios que hay en YouTube respecto a este vídeo de publicidad política. Hay gente que se cree esas mentiras, pero hay otros bastante menos amables, como el de Tink 1888. Estamos preparando la horca, David. Maldito traidor. Bueno, lo mejor de este país es que cuentan con la Torre de Londres. Ya tienen la infraestructura para decapitar a los tipos malos. Solo tienen que poner manos a la obra. Bien, Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con nosotros. Hablaré con Ian Williams, de Charteris Treasury. Soy Max Kaiser, bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Ha llegado la hora de hablar con Ian Williams, presidente y director ejecutivo de la cartera Charteris Treasury. Ian, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias. Ian, la última vez que estuvo en el programa, estuvimos hablando sobre la plata, y usted hizo una predicción muy osada, porque esperaba que alcanzara los $150, y por ahora ha subido un 6%. ¿Qué previsiones tiene para 2013? Por ahora no va nada mal. Se está comportando prácticamente del modo en que previmos. Está subiendo y este año lo hace casi a diario. Y está superando al oro, algo que también anticipábamos que sucedería y creemos que tiene más posibilidades, ya que la Casa de la Moneda estadounidense va a dejar de vender monedas de plata. Hablemos de este asunto, porque parece que hay escasez. Parece que existe escasez en el mercado de la plata, ¿es así? Existe una enorme demanda de monedas de plata y no pueden acuñarlas con la suficiente rapidez, así que... Y el suministro de plata no es tan grande como parece, porque hay que extraerla de las minas, y como muchos son 700 millones de onzas. Exactamente, y al contrario de lo que ocurre con el oro, esa es la gran diferencia entre el oro y la plata, es que los bancos centrales no se sientan sobre la plata. Existen toneladas y más toneladas de plata, pero los bancos centrales no tienen nada. Tienen muchísimo oro, pero no tienen nada de plata, de manera que el suministro inmediato no será lo que dispare el mercado de la plata. La gente suele confundirse con la plata porque es tanto un metal con valor monetario como un metal industrial, utilizado considerablemente en la energía solar. Sí. Y naturalmente los fabricantes de energía solar en todo el mundo han aumentado el uso de la plata mientras la gente la compra como un metal con valor monetario. Hay otra relación intrínseca de la que me gustaría que nos hablara entre los precios de la plata relacionado con el oro en onzas. Existe una relación que históricamente solía ser de 16 onzas de plata por una onza de oro y actualmente se encuentra entre 50 o 53 onzas de plata por una onza de oro, de manera que hay una gran brecha. Háblenos de eso. Antes que nada, y respecto a los paneles solares, se necesitan 2/3 de una onza de plata para la fabricación de cada panel solar. Y a medida que la tecnología avanza, la energía solar se convierte en un mercado muy grande y muchos de los países emergentes son también países de zonas cálidas. Y por eso hay países, como la India, que están experimentando un aumento en la energía solar. Un país que no cuenta con una gran red eléctrica, pero que a cambio tiene muchas horas de sol. Es todo un fenómeno. Y cuando se observan todos los países árabes, todo se reduce al precio de la energía solar y cómo el precio de esa energía se compara con el del petróleo. En un país como Abu Dhabi, existe una enorme cantidad de terrenos sin utilizar en el desierto, lo que puede suponer una gran cantidad de dinero. Pero no tienen agua, así que solo es cuestión de tiempo que en algún momento
cubran el desierto de paneles solares y utilicen la energía para convertir el agua de mar en agua potable. El potencial de la energía solar es gigantesco. A nivel mundial es bastante más importante que la energía eólica. La desalinización del agua de mar también se produce mediante la energía solar. Claro, porque utilizan esa energía, la electricidad, para poder hervir el agua y transformarla. Ya lo hacen en estos momentos, pero utilizan petróleo para esa transformación, que no les cuesta mucho porque lo extraen del suelo por prácticamente nada. Pero en algún momento veremos cómo la gran mayoría de los países ricos y los países emergentes de todo el mundo encontrarán la respuesta a sus necesidades energéticas en la energía solar. Déjeme que le haga una pregunta respecto a China. Quizás usted tenga más información al respecto, pero la semana pasada apareció un informe en el que se decía que la producción de las computadoras Apple de 27 pulgadas, para las que se utiliza la plata, ha tenido que ser detenida porque carecen de suministro de plata. Es un auténtico problema y es el mismo caso que con la moneda de plata estadounidense, que no pueden conseguir la suficiente plata para acuñar sus monedas. Por eso deben detener temporalmente la venta de esas monedas y lo único que se consigue es que la gente muestre más interés por la moneda y las quiera comprar. Sabemos que cuando existe una gran demanda y se debe suspender temporalmente la venta, eso hace que haya más gente interesada en la compra. Se ha convertido en el oro de los pobres, por eso en el lejano oriente están cambiando a la plata y con un valor monetario más bajo. Así que se amplía el grupo de personas que quieren invertir en metales preciosos, llega a una mayor audiencia. Cada vez hay más ciudadanos chinos que compran monedas de plata porque no se pueden permitir comprar monedas de oro. Hay mucha gente que habla de la manipulación en el mercado de la plata y del oro. Sobre todo con el oro. Sí, está pasando con el oro, pero también se está llevando a cabo una investigación con la plata. Hay algo destacable en el mercado de la plata, tanto en el COMEX como en la Asociación del Mercado de Barras de Londres, y se trata de la cantidad de órdenes de venta que hacen que el precio de la plata se abarate respecto al dólar a razón de 1 por cada 50. La cantidad de órdenes de compra que se necesita para cambiar el precio de la plata por encima del dólar. Dicho de otro modo, el mercado está actualmente configurado. Existe un gran vendedor y muchísimos pequeños compradores. Existe un vendedor perpetuo, un vendedor constante que es 50 veces más grande que cualquier comprador, y algunos días vende el 100% de la producción anual de plata. Eso es en un solo día y de un solo vendedor. Por eso parece una investigación algo absurda pretender saber si esos mercados son o no manipulados, porque está claro que están inequívocamente manipulados debido a esas gigantescas órdenes de venta, la mayoría de las cuales son en corto descubiertas, y un banco como JP Morgan, que vende esos contratos en corto descubiertos, provocan una enorme exposición de sus balances. ¿En qué momento los bancos tendrán que fijar su ajuste en el mercado con su gigantesca posición de ventas en corto al descubierto? Eso proporcionaría una rebaja de esos bancos y, por tanto, una rebaja de su exposición en el mercado de bonos. ¿Cuál es su opinión? Yo trabajaba con el Chase Manhattan Bank, que ahora forma parte de JP Morgan, y nuestra mesa era una mesa de cambio ya abandonada. Estaba justo al lado de la mesa de Bullion Desk, así que solíamos sentarnos al lado de esos tipos y no veíamos que ellos tomaran una decisión muy importante, sino que la mayor parte de lo que hacían era un servicio al cliente. De manera que si JP Morgan acude al mercado de futuros y vende una gran cantidad de plata o de oro, con frecuencia lo hacen porque tienen como cliente una compañía minera o un cliente al que le ofrecen como trato algunas finanzas. Así que se trata sencillamente de un respaldo. Y si eres un operador del mercado de futuros que espera que aparezca JP Morgan con un gran puñado de plata, no sabes si procede de su cartera propia o si están respaldando un acuerdo de un préstamo de cualquier tipo, o están ofreciendo un préstamo a una empresa minera, o si tienen que cubrir la partida de alguna producción. No se sabe qué le lleva a firmar ese acuerdo, lo único que se sabe es que lo llevan a cabo. Por eso no pueden saber qué hay detrás ni de dónde procede esa transacción. La industria minera del oro y la plata necesitan cubrir su producción para fijar los precios y conseguir una cierta predicción en su flujo de ingresos. Es algo bastante habitual. Pero si nos fijamos en la estadounidense Barrick, una gran empresa minera, se ha librado de todas las coberturas, las ha cancelado y ahora son compradores netos de oro. Y es algo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Pero por lo que usted dice, hay una industria que necesita cobertura.
Eso es algo que hemos visto siempre, pero el caso es que la industria está reduciendo sus coberturas y además existe una relación decorosa entre JP Morgan, que tiene una cartera de derivados valorada en 90 billones de dólares, y el Banco de la Reserva Federal y el Tesoro. ¿Son clientes del Banco de la Reserva Federal y del Tesoro? ¿Hasta qué punto se solapan? Respecto a la cobertura y a la ausencia de cobertura en el mercado de los metales preciosos, cuando el mercado del oro y la plata empezaron su despegue con el cambio de siglo, la mayoría de las empresas mineras contaba con grandes coberturas en sus balances y a medida que el precio subía, las acciones de los mineros, que no contaban con cobertura alguna, superaban con creces a las acciones de los que sí contaban con respaldo, porque los que tenían respaldos no tenían tantos beneficios con ese aumento del precio del oro. Por eso había gran cantidad de accionistas presionados por grupos como Barrick, por ponerlo como un ejemplo clásico, para que adquirieran todas las coberturas, algo que se hizo gradualmente. Pero si esos bancos siguen insistiendo, y eres una empresa minera y quieres pedir dinero prestado, entonces la empresa minera que desee desarrollar su mina o desee realizar algunas mejoras, necesitará dinero en efectivo. Y si se dirigen al banco, entonces el banco no se mostrará muy dispuesto a prestar dinero a esas empresas mineras, sino fijando un porcentaje de su producción futura, de manera que no son las empresas mineras las que quieren cubrir su producción, sino que a menudo es la única forma en la que pueden obtener dinero, porque la otra forma sería emitir más acciones, con lo que los accionistas actuales podrían sentirse engañados de algún modo, y es algo que ellos tampoco desean. Por eso, si se pretende un aumento de precios, probablemente sea mejor pedir un préstamo a los bancos que emitir más acciones, y los bancos casi siempre insistirán en que se cubra un 30, un 40% de la producción, porque es una transacción muy riesgosa para los bancos, ya que el precio sube y no puedan garantizar los futuros pagados del préstamo. Ha hablado de la minería. Y existe mucha controversia sobre el mayor punto del oro o de la plata. Estamos muy cerca. Parece que en Sudáfrica la producción de oro es bajísima. Pues sí, ya se alcanzó ese punto hace mucho tiempo. Ya se alcanzó. Entonces, ¿qué pasa con el oro y la plata? ¿Hemos alcanzado el nivel mayor para ambos? Creo que estamos volviendo a la relación 17:1. Ronda esas cantidades. Creo que hay entre 16 y 17 veces más de plata que de oro, y si observamos los resultados de las empresas mineras, parece que los mineros de plata tienen menos problemas con sus gastos de mantenimiento en la producción que los problemas que tienen las empresas de minería de oro. La mayoría de la producción minera se ubica en México, y todavía queda mucha plata desde que los españoles iniciaron la minería tras invadir México. Pero no queda mucho oro en Sudáfrica. Prácticamente todo el oro de extracción fácil ya ha sido extraído. Ahora que menciona México, con la aprobación del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la administración Clinton, se permitió que los mineros norteamericanos, especialmente los canadienses, se dirigieran a México, gracias a ese nuevo acuerdo, para reabrir las minas de plata que durante años habían estado inactivas y poder extraer plata mediante nuevas tecnologías. Es decir, que se sigue extrayendo plata del suelo, pero los 700 millones de onzas ya han sido acaparadas por la industria y nos estamos quedando sin onzas de plata. ¿En qué momento sufriremos una crisis de escasez de plata? Porque lo que usted dice es que existe bastante suministro, pero también dice que existe una escasez y habrá una batalla en curso. ¿Se trata de un problema de distribución? ¿Cuándo veremos pruebas de algo así? Lo que probablemente sucederá es una demanda masiva de plata. Por eso pensamos que subirá el precio mucho más. Y a medida que el precio aumente, la industria minera responderá aumentando el precio y empezará a extraer el excedente de plata que todavía es posible extraer en México. Porque como usted bien ha dicho, cuando los españoles extraían plata, no tenían tantas facilidades para profundizar como existen ahora, gracias a los avances tecnológicos. Por eso todavía hay una gran cantidad de plata que los españoles ni siquiera imaginaban que podrían obtener, y gracias a la tecnología moderna se podrá extraer. De todos modos, eso lo harán como respuesta al aumento del precio. Es decir, que primero llegará el aumento de precios y después vendrá la actividad minera. Fija el precio de la plata en 150. Sí. Desde que usted estuvo aquí, no ve ninguna razón para cambiar ese precio, porque es más o menos el precio que usted predice. Nosotros ya hicimos nuestra predicción antes de Navidades y desde entonces ya ha subido un 6 o un 7%.
de manera que está superando el crecimiento de cualquier otro activo del mundo y veremos cómo sigue así. Solo nos quedan unos 30 segundos, pero me gustaría que habláramos brevemente de lo que yo llamo el bonocalipsis. Sí, El mercado de bonos británico alcanzó su máximo histórico en 300 años y ya ha empezado a bajar. ¿Se va a corregir ya el mercado de bonos británico? sí, y muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo de mal? ¿Cómo acabará todo esto? Bueno, el mayor batacazo en el mercado de los bonos del Tesoro fue en 1994, cuando cayeron un 25% en tan solo 6 semanas. Y lo que vamos a ver en los 2 o 3 años próximos hará que la caída de 1994 parezca un cambio de rosas. ¿Y provocará una rotación de los bonos a las acciones y después a los metales preciosos? Pues sí, se pasará de lo que se consideran activos monetarios, dinero y bonos, cuyo valor sufrirá una inflación, a activos reales, como las materias primas de primera clase, y luego pasará a las materias primas. Y finalmente, los mayores beneficiados serán las acciones en minería. Exactamente. Bien, Jan Williams, nos quedamos sin tiempo, pero gracias nuevamente por haber venido a Kaiser Report. Bien, gracias. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Ian Williams, de Charteris Treasury. Si quieren contactarnos, pueden tuitearnos en @KaiserReport o en facebook.com/KaiserReport. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.